27 de octubre de 1962. Un avión se ha estrellado con 3 hombres a bordo. El piloto, un periodista estadounidense, y Enrico Mattei, fundador y director de Eni, la compañía petrolera estatal más grande del mundo occidental. Estoy completamente destrozado por esta tragedia. Con la muerte de Enrico Mattei, se ha ido un protagonista grande de la reciente historia política y económica de nuestro país. Él fue un héroe de la resistencia y construyó el milagro de la economía italiana. El Estado ha perdido a uno de sus más fieles servidores. Tenía tanto prestigio que ha sido la única figura de la historia petrolera en tener un funeral nacional. Su muerte marcó el fin de la época heroica de la industria petrolera italiana. Su historia comenzó en las peores condiciones posibles, durante los oscuros tiempos de la posguerra. Italia era un país derrotado y devastado, cuya economía dependía esencialmente de Estados Unidos. Sin recursos y sin una industria petrolera, tenía que depender de las grandes para el suministro de combustible. La AGIP, una pequeña compañía petrolera paralizada creada por los fascistas, era la única entidad que le hacía frente a la hegemonía de las grandes. Nadie creía que tuviera futuro, excepto Mattei, quien estaba dispuesto a dirigirla. Sería el punto de partida de sus futuras luchas. Su propósito era crear una compañía estatal para detener el monopolio de las grandes. Lo logró en 1953, cuando fundó y se convirtió en el presidente del ENI, Ente Nacional de Hidrocarburos, que estaba totalmente controlado por el Estado italiano. Tan pronto como asumió el cargo, tuvo la oportunidad de mostrar cuáles eran sus planes. Decidió nacionalizar un depósito de gas en el norte del país. Estados Unidos entendió que la situación era delicada, así que, a través de su embajadora, la señora Lucy Booth, trató de oponerse alegando libre competencia, pero todo fue en vano. Mattei, valiéndose de su influencia dentro de la democracia cristiana y de su prestigio como antiguo antifascista, presentó, y fue aprobada, una ley que evitaba que Italia cayera en las manos de las grandes compañías anglo-estadounidenses. De ahí en adelante tuvo libertad para darles rienda suelta a sus ambiciones. Durante los años siguientes, envió equipos en busca de nuevos yacimientos en los países del sur para que Italia pudiera tener suministros independientes. Era un humanista cristiano que permaneció fiel a su modesto origen y, como tal, su trato con los países del tercer mundo estaba basado en el respeto y el apoyo. Tal fue el caso con Nigeria y también con Egipto. En 1955 le ofreció un contrato de asociación a la Compañía Petrolera Nacional Egipcia, que era mucho más beneficioso que los viejos contratos de concesión que las grandes le habían impuesto al país árabe. 2 años después, adoptó la misma estrategia en Irán, provocando la ira de los estadounidenses, ya que ellos habían impuesto su poder en la región desde la caída de Mossadegh. El embajador de Estados Unidos llegó al extremo de sugerirle al Shah de Irán que no aceptara este nuevo tipo de acuerdo. Aunque el Shah estaba comprometido con su benefactor norteamericano, no podía aceptar tal injerencia en un asunto nacional y así le abrió las puertas al ENI. En 1960, Mattei dio un paso más allá hacia la independencia energética al iniciar negociaciones para comprar crudo y gas a los soviéticos a través de la intermediación de Alexei Kosygin, quien era viceprimer ministro del gobierno de Khrushchev. En aquel tiempo, la Unión Soviética era un productor grande de petróleo, ya que representaba 15% de la producción mundial. Los soviéticos, más que felices de vender sus productos y de entrar en el mercado occidental, le propusieron condiciones contractuales muy ventajosas a Eni para el suministro de crudo y gas. En plena Guerra Fría, los estadounidenses recibieron esto como una doble bofetada. Para ellos, Mattei era un traidor ante el mundo libre por hacer tratos con los comunistas y por competir deslealmente contra las grandes, ya que compraba productos crudos y no refinados como había sido la regla hasta entonces. No obstante, para Mattei representaba los medios de hacer realidad su sueño, darle una industria refinadora y petroquímica a Eni y por tanto a Italia, con una de las plantillas de más alto nivel técnico de toda Europa. Le tomó menos de 10 años lograr el milagro italiano. Provocando al Goliat de las grandes y encarnando a David, Mattei construyó las bases para el cambio profundo que el mundo petrolero experimentaría en los años 60.
Bajo el conflictivo ambiente de la Guerra Fría a comienzos de los años 50, la ideología marxista prevalecía en los países subdesarrollados que luchaban por su independencia. La revolucionaria Cuba se convirtió en modelo para los movimientos guerrilleros que se desarrollaban en Latinoamérica, mientras antiguas potencias coloniales europeas enfrentaban guerras de liberación en sus colonias foráneas. Líderes de 24 países africanos y asiáticos, países no alineados, como eran llamados, se reunieron en 1955 en la conferencia de Bandung. Allí se cristalizó la voluntad política hacia la autodeterminación de sus pueblos, junto con una voluntad más fuerte para controlar sus economías. En este explosivo contexto internacional, Shell y British Petroleum, seguidas rápidamente por otras grandes, decidieron en forma unilateral reducir el ya disminuido precio de venta del petróleo en 9% debido a una superproducción. Esta decisión provocó la ira de los países productores en vías de desarrollo, ya que el petróleo era su principal fuente de ingresos. Dos hombres habrían de dirigir la lucha que, poco a poco, debilitaría el poder de las grandes. Se trataba de Juan Pablo Pérez Alfonso, ministro de Energía de Venezuela, quien era altamente apreciado por los líderes petroleros de los países árabes, y su contraparte saudita, Abdallah Tariki, un nacionalista radical a quien los estadounidenses llamaban el Jeque Rojo. Tariki y Pérez Alfonso establecieron de inmediato el objetivo principal de oponerse a la caída de los precios del petróleo. Recíprocamente, la cuota de beneficios de los países productores tenía que aumentar, ya que era muy baja. Una vez que estos objetivos fueron claramente establecidos, se hizo un anuncio en el primer Congreso Árabe del Petróleo, en El Cairo, donde Pérez Alfonso se invitó a sí mismo, ya que era venezolano y no árabe. Durante el Congreso y fuera de él, se llevaron a cabo reuniones secretas. Ahora, ¿por qué eran secretas? Porque en ese tiempo estos países les temían a las naciones occidentales y el poder de sus compañías petroleras, que habían enviado a representantes suyos al Congreso y que supervisarían las reuniones entre los diferentes estados. Estos dos hombres organizaron reuniones secretas a las que también asistieron los iraquíes, los cuvaitíes y los iraníes. Y es aquí donde decidieron hacer un pacto, que fue llamado el Pacto de Mahdi, llamado así por el balneario egipcio donde se realizó. En él establecieron claramente que reaccionarían si el precio del petróleo era reducido de nuevo. Por supuesto, las grandes no tomaron estas advertencias en serio. El 10 de septiembre de 1960, un año después de la reunión secreta de Mahdi, los representantes de los países que firmaron el pacto, Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela, se reunieron de nuevo en Bagdad. Después de 4 días de acaloradas discusiones ocasionales, los delegados acordaron finalmente crear una asociación dirigida a defender sus intereses comunes. Sería llamada OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. La tarea principal de los países miembros, como lo es hoy en día, era establecer un precio de venta común para el petróleo. En los países occidentales, la creación de la OPEP fue ignorada, desestimada o vista con escepticismo. El Washington Post escribió que la OPEP era un conglomerado belicoso de emiratos, jinetes de camellos y repúblicas bananeras. Los círculos petroleros predijeron que duraría solo unos pocos meses antes de que se disolviera. No obstante, a más de 40 años después de su creación, la OPEP aún es uno de los más importantes protagonistas en el escenario petrolero internacional. Durante las décadas de 1960 y 1970, a los 5 países fundadores, Venezuela, Arabia Saudita, Irak, Kuwait e Irán, se unieron otros 6 países: Qatar, Libia, Indonesia, Abu Dhabi, Argelia y Nigeria.